seguimos trabajando entonces y vamos a retomar un poco. Recordando lo que hemos visto hasta ahora, decimos que el método de la viga conjugada era un método en el que nuestra viga la íbamos a transformar en una viga conjugada que iba a tener como cargas las solicitaciones de momento de la viga original para que las fuerzas cortantes de esta viga conjugada fueran las rotaciones de la viga original y las fuerzas de momento de la viga conjugada fueran los desplazamientos verticales o la elástica de la viga original, aprovechándonos de las características de las ecuaciones estáticas en una viga, en la que teníamos que la integral de una carga es la fuerza cortante, la integral de la fuerza cortante es el momento, la integral del momento es la rotación en una viga y la integral de la rotación en un punto es el desplazamiento vertical. Entonces aprovechamos estas propiedades para establecer un sistema de comparación de, digamos, una relación entre una viga real y una viga conjugada, en donde la viga conjugada, la carga iba a ser el momento, el cortante iba a ser la rotación de la viga real y el momento de la viga conjugada iba a ser el desplazamiento vertical o la elástica de la viga real. Si no les ha quedado claro, por favor revisen el PDF o los libros con más detalle, todas las guías que tenemos, para que esto le quede claro y poder seguir con lo siguiente, que era lo que decía. Si ustedes recuerdan cuando aplican el método de Moore en estática, en resistencia de materiales, disculpa, tenían que tener en cuenta las condiciones de contorno. En este caso son aún más importantes. ¿Por qué? Porque ahora en los apoyos o condiciones de contorno de nuestra viga real, de nuestra viga conjugada, van a depender no de las cargas y los momentos como depende de la viga real, sino que van a depender de la carga de la viga conjugada, que es la rotación, y del momento de la viga conjugada, que es el desplazamiento vertical en la viga real. Entonces, sabiendo que esto es lo que tenemos que tener en consideración, vamos a esta tabla donde tenemos algunos ejemplos. Habíamos hablado de que si, por ejemplo, en esta viga que está en cantilever, vemos que tenemos un empotramiento en A, el empotramiento impide la rotación e impide el desplazamiento vertical. Por lo tanto, en nuestra viga conjugada, en A, debemos impedir el cortante, que es la rotación, e impedir el momento, que es el desplazamiento vertical. Por lo tanto, nosotros sabemos que si no colocamos ningún apoyo en A, no van a existir fuerzas cortantes y no van a existir momentos al final en ese apoyo. Caso contrario, como ocurre en B, que sabemos que pueden existir rotaciones y pueden existir desplazamientos verticales en la viga real, por lo tanto, nuestra viga conjugada que vamos a construir debe permitir fuerzas cortantes y debe permitir momentos. ¿Y cómo hacemos que eso ocurra? Bueno, colocamos un empotramiento rígido, que es donde sabemos que van a aparecer fuerzas cortantes y van a aparecer momentos. Tenemos, por ejemplo, el caso de una viga simplemente apoyada. Sabemos que, por ejemplo, en el lado del apoyo, en A, donde está la articulación empotrada, vemos que no van a permitirse los desplazamientos verticales, pero sí va a existir rotación, es decir, A puede rotar, ya que esto es una articulación. Del lado contrario, es decir, de nuestra viga conjugada, ¿qué va a ocurrir? Si pueden existir rotaciones, pueden existir fuerzas cortantes. Por lo tanto, necesitamos al menos un patín. Luego vemos que si no pueden existir desplazamientos verticales, no pueden existir momentos. Es decir, el momento va a ser igual a cero. Por lo tanto, si colocamos una articulación o un patín, es perfectamente válido. Y del otro lado, en el apoyo en B, va a ocurrir lo mismo. Pueden existir rotaciones, pero no desplazamientos verticales. Es decir, que pueden existir fuerzas cortantes, pero no momentos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Podríamos haber colocado un patín en ambos extremos, en A y en B, en nuestra viga conjugada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la proyección horizontal, por lo tanto, no van a aparecer en ningún momento fuerzas horizontales. ¿Sí? Solamente fuerzas perpendiculares a la proyección. Vamos ahora con lo que serían las juntas internas, ¿sí? Los apoyos o vínculos internos. ¿Qué pasa con un apoyo interno? Hay que considerar tanto las fuerzas cortantes como los desplazamientos, es decir, las rotaciones o desplazamientos de un lado del apoyo y del otro lado del apoyo.
Tenemos, por ejemplo, el caso de una articulación. ¿Qué pasa con la articulación? En la articulación, la rotación de A hacia I, es decir, la rotación de este extremo de esta barra, puede existir, es diferente a cero. Y la rotación de A hacia J también puede existir y va a ser diferente a cero. Pero ¿qué pasa? Esas dos rotaciones deben ser diferentes, ¿cierto? Es decir, no es la barra IA puede rotar de forma diferente que la barra AJ. Por lo tanto, la rotación de A va a ser diferente a la rotación de J. ¿Y qué sabemos? Bueno, que la rotación en nuestra viga conjugada se va a transformar en cortantes. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que el cortante de A hacia I es diferente de 0. El cortante de A hacia J también es diferente de 0. Y decimos además que ambos cortantes van a ser diferentes. Tenemos esas condiciones. Imaginemos que aún no hemos colocado la junta, sino solamente esas condiciones. Luego, ¿qué vemos? Que el desplazamiento vertical, ¿cómo tiene que ser? Bueno, el desplazamiento vertical del punto A tiene que ser igual tanto para una barra como para el otro, porque la junta es simplemente una rótula. Por lo tanto, el desplazamiento vertical sí existe, es decir, puede existir, no hay nada que lo oprima, no hay nada que lo restrinja y va a ser diferente de cero. Por lo tanto, como sabemos que el desplazamiento vertical en nuestra viga conjugada es el momento, sabemos que el momento va a ser diferente de cero y sí puede existir. Y entonces, ¿qué vínculo nos produce estas características? Que el cortante de un lado es diferente al cortante de otro lado y el momento sí existe porque es un vínculo interno. Bueno, simplemente un patín. Si nosotros recordamos cómo es el diagrama cuando ocurre un patín, bueno, tenemos por aquí con una fuerza de cortante el patín. Imaginemos que se viene con cierta fuerza de cortante, el patín va a originar una reacción donde va a haber un salto, por lo tanto la fuerza cortante por un lado es diferente a la otra y ambas existen. Y el momento va a ser igual en ambos lados y sí existe. Por eso es que estamos colocando aquí un patín en la viga conjugada. Ahora vemos qué pasaría si hay un patín en la viga real. Bueno, si hay un patín en la viga real, sabemos que la rotación por un lado, es decir, para la barra IA, debe ser la misma rotación para la barra AJ. Y ambas deben ser diferentes de cero, es decir, sí puede existir la rotación. Y el desplazamiento vertical va a estar restringido. Es decir, el desplazamiento vertical tiene que ser igual a cero. Sabemos que la rotación entonces es fuerzas cortantes y decimos que la fuerza cortante va a ser igual por ambos lados y va a ser diferente de cero. Sí puede existir alguna fuerza cortante. Y luego, el desplazamiento vertical se transforma en momento y el momento debe ser igual a cero. Entonces, en la viga conjugada, ¿qué vínculo debemos colocar? Bueno, colocamos una articulación. ¿Por qué? Porque si recordamos cómo hacer ahí nuestro diagrama de cortantes, viene con una fuerza cortante, ya que no hay aquí ninguna fuerza, no va a haber ningún salto y la fuerza cortante se mantendrá igual. Y el momento sabemos que tiene que en ese punto cerrar en cero, ya que hay una articulación. Y luego pasa cualquier cosa. Entonces, esta tabla, más todo lo que ustedes puedan pensar, es decir, no siempre vamos a tener este tipo de apoyos, pero esto es más o menos un ejemplo de los casos más comunes que les puede aparecer a ustedes y cómo cambia, les muestra cómo cambia de una viga real a una viga conjugada. Ahora, seguimos y ya nosotros habíamos calculado o ya determinamos cómo es la proyección en X. Ahora vamos con la proyección en Y, es decir, ya tenemos los desplazamientos verticales o las deformaciones verticales en la viga y para las deformaciones horizontales, bueno, aplicamos otra vez el mismo método. Lo que pasa es que ahora en vez de derivar en función de X, vamos a derivar en función de Y el desplazamiento horizontal. Si derivamos el desplazamiento horizontal en función de Y, vemos algo particular, que es que la rotación, es decir, estamos otra vez obteniendo la rotación, pero en sentido negativo. Recuerden que esto viene de las fórmulas de Brice, y entonces obtenemos la rotación, pero en sentido negativo. Nada de morirnos, simplemente aplicamos un pequeño cambio de variable cuando calculamos la elástica, y si volvemos a derivar a esta ecuación de rotación en función de Y, obtenemos el momento. ¿De acuerdo? El momento en proyección, en este caso proyección vertical, por eso es que está dividido entre el seno. Exactamente lo mismo que hicimos para la proyección horizontal. Solo que aplicamos un pequeño cambio de variable, ¿por qué? Porque nos está quedando con un signo negativo proveniente de las fórmulas de Brice. Eso es todo. ¿Cuál es el cambio de variable? Bueno, que u va a ser igual a menos u. Y ahora
volvemos a hacer la misma comparación. Sabemos que la derivada de la rotación es la carga equivalente que va a estar que es el momento de la viga real. Sabemos que este u barra, que es el cambio de variable que hicimos, la derivada de u barra en función de y es la rotación, y la segunda derivada de u barra en función de y es la carga equivalente. Luego volvemos a lo mismo, donde sabíamos que la derivada de la carga de la fuerza cortante es la carga, la derivada del momento es la fuerza cortante, y la segunda derivada del momento es la carga. Por lo tanto, podemos hacer exactamente la misma comparación. Esto viene de las ecuaciones estáticas y no varía. Y obtenemos, digamos aquí, lo que vemos en esta barra, que si nosotros tenemos nuestra viga conjugada, sabemos que la carga va a ser la ecuación de momentos, tanto momento por carga como momento por variaciones de temperatura en proyección vertical, por eso está en el seno de alfa, y es positivo. Recuerden que como hicimos un cambio de variable, ahora el positivo no va a ir hacia la derecha, es decir, no va a ir hacia x positivo, sino hacia x negativo. Y seguimos con nuestra convención positiva y positiva normal, como siempre la hemos trabajado, considerando que si obtenemos un valor positivo de deformación, ya no será hacia la derecha, sino hacia la izquierda, por el cambio de variable que hicimos. Entonces, si resumimos lo que tenemos hasta ahora, tenemos que en una viga cualquiera, aplicando la ecuación de Brice, es decir, todo lo que hemos trabajado, esta carga equivalente, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical, podemos obtener las deformaciones, es decir, la elástica de nuestra estructura. Y lo que hay que hacer es simplemente aplicar a la viga conjugada que vamos a crear una carga que va a depender del momento de la viga en cada una de las proyecciones. ¿Sí? Es bastante sencillo. Simplemente es un poco laborioso porque sabemos que las ecuaciones de momento generalmente nos pueden quedar como triángulos, como parábolas, y si nos pasa esto, si esto ocurre, vamos a tener que nuestra viga cargarla con parábolas y con triángulos. Entonces la carga aplicada van a ser parábolas y triángulos. Cuando integremos eso para obtener la fuerza cortante, vamos a obtener parábolas de tercer orden o de segundo orden. Y luego cuando volvamos a integrarlo, que vamos a obtener el momento, que en la viga real es la elástica, vamos a obtener parábolas de cuarto o tercer orden. Entonces, es digamos un poco laborioso desde el punto de vista matemático, pero para entenderlo es bastante simple. Y el cálculo es bastante sencillo, simplemente realizar integraciones de, digamos, ecuaciones lineales, ecuaciones en función de x, es bastante sencillo. Algo que tenemos que tener en consideración es que, si ustedes bien recuerdan, cuando les dije, nosotros hacíamos las derivadas en cada una de las proyecciones, nosotros estamos obviando, es decir, desaparecen lo que son los esfuerzos cortantes y los esfuerzos axiales. Eso significa que cuando nosotros calculemos los desplazamientos, es decir, cuando ya hayamos aplicado toda nuestra viga conjugada, ya tengamos nuestras ecuaciones en momento, que van a ser los desplazamientos en la viga, vamos a obtener que la posición o los desplazamientos de cada una de las juntas de la estructura van a coincidir con los desplazamientos que se producen en la imagen cinemática de esa estructura. Y bueno, me preguntarán por qué ocurre esto, porque como les acabo de decir, no tenemos o no consideramos ni las deformaciones axiales ni deformaciones cortantes. Por lo tanto, se moverá exactamente igual la estructura como si se tratara de la imagen cinemática. Lo único que va a variar es que podemos obtener las deformaciones en cada una de estas vigas, en cada una de las vigas que componen nuestra estructura. Pero algo que lo que tiene que recordar es que estamos en este caso considerando los elementos como axialmente rígidos, porque no estamos considerando esa deformación axial. Vemos además que en nuestra viga conjugada podemos tener casos en que la viga conjugada que creemos sea hiperestática. Es decir, tenemos obviamente nuestra estructura isostática y las vigas conjugadas, es decir, las proyecciones en X y Y, nos pueden quedar hiperestáticos, pero esto no es un mal de morirse. Esto es algo que podemos solucionar y se soluciona, digamos, por las mismas condiciones del problema, en el que como partimos de un sistema isostático, esta viga va a estar isostática en función de las cargas que están aplicadas sobre ella. Ya veremos cómo se trata esto.